Golpes bajo la tierra. Mi abuelo no era hombre de rezos ni de cuentos. Era de los que arreglan las cosas con alambre, de los que se ríen cuando alguien habla de malas vibras y te dicen que el miedo se quita trabajando. Por eso, cuando me contó lo que vio, ya con la voz gastada y la piel pegada al hueso en su lecho de muerte, lo escuché como se escucha una confesión que llega tarde, sin interrumpir, con el estómago encogido. Me dijo que todo pasó muchos años antes, pero no en los 60 como la gente presume cuando quiere darle peso a una historia. Me dio una fecha exacta, como si la tuviera tatuada por dentro, febrero de 1974. Vivía entonces en un pueblo minero del norte, perdido entre cerros secos y caminos de terracería. Había sido próspero, sí, pero ya era un cascarón. La mina, que fue el corazón del lugar, había tenido un derrumbe brutal. No un accidente, como decían los periódicos, un entierro. Más de 20 hombres quedaron sepultados. El rescate duró días, luego se volvió un trámite y después se convirtió en silencio. Las familias se fueron una por una. Primero los que podían, luego los que debían. Quedaron casas sin puertas, ventanas abiertas como bocas y el polvo instalándose en todo como una segunda piel. Mi abuelo se quedó por pura necesidad, no por valentía. No tenía a dónde ir, y vender una propiedad en un pueblo muerto era como ofrecer agua en medio del mar. Vivía en una cabaña al borde, cerca de un arroyo que en temporada seca apenas se notaba, y se mantenía con lo que sembraba y lo que cazaba. Lo único constante era el silencio, hasta que el silencio se volvió otra cosa. Al principio, dijo, eran ruidos que podían explicarse. Un tronco que revienta por el frío, una lámina que se mueve con el viento, un derrumbe pequeño en la ladera. Pero después llegaron los golpes. No crujidos ni ecos, golpes, secos y rítmicos, como si alguien estuviera pegándole a la tierra desde abajo con una herramienta. De noche se oían más claros. Y lo peor era que no venían del monte, venían de la dirección exacta de la mina clausurada. Mi abuelo intentó ignorarlos varios días. Se acostaba temprano para no oírlos, se ponía algodón en los oídos, encendía el radio aunque solo agarrara estática. Aún así, los golpes se colaban. Y conforme pasaban las noches, cambiaban, como si aprendieran. A veces eran lentos, como una petición. A veces eran rápidos, desesperados, como si el que golpeaba supiera que se le acababa el aire. La noche que lo quebró, la luna estaba tan blanca que el pueblo parecía hecho de ceniza. Me contó que sintió vergüenza de tener miedo, y esa vergüenza le dio una clase de valor torpe. Encendió su lámpara de aceite, tomó un machete por costumbre, no porque pensara cortar algo, y caminó hacia la mina. Con cada paso el aire se hacía más frío. No era el frío normal del campo, era un frío que no venía del cielo, sino del suelo, como si lo respirara una cueva inmensa. Los golpes se escuchaban cada vez más cerca, hasta que, al ver la entrada sellada con maderas viejas y cadenas oxidadas, los golpes se cortaron de golpe, como si una mano los hubiera apagado. Entonces lo golpeó el olor, tierra mojada mezclada con azufre, un aroma imposible en un pueblo seco. Y junto con el olor, una certeza. No una idea, no un presentimiento, una certeza que le apretó el pecho. No estaba solo. Entre las rendijas de las tablas vio un resplandor tenue, como el reflejo de una lámpara al otro lado, pero no se movía como fuego. Era una luz quieta, enferma, que parecía salir de la misma oscuridad. Mi abuelo se acercó un paso más, y ahí fue cuando las vio. Primero creyó que eran sombras de los postes o de las rocas, pero las sombras no tienen hombros, ni manos, ni esa manera de quedarse inmóviles mirando. Eran figuras de hombres, cubiertos de polvo y hollín, como si el derrumbe acabara de ocurrir. No gritaban. No suplicaban. Solo miraban. Y en esa mirada vacía había algo que lo hizo entender, sin palabras, que no querían ayuda.
querían compañía. Mi abuelo quiso retroceder. Me juró que lo intentó. Pero sus piernas no respondieron, como si el suelo lo hubiera agarrado por los tobillos. Y entonces sintió algo peor que el miedo, sintió la idea de dar un paso hacia adelante. No porque él quisiera, sino porque algo dentro de su cabeza le estaba acomodando el cuerpo, como si lo estuvieran invitando a entrar. En ese momento, una ráfaga helada le pegó en la cara. El aire olía a mina, a encierro, a metal viejo. Ese golpe de frío lo despertó y salió corriendo sin mirar atrás. Llegó a su cabaña temblando, con la lámpara casi apagada, y pasó la noche sentado contra la pared, el machete en las manos, escuchando. Porque los golpes volvieron, pero ya no venían de la mina. Venían de más cerca, como si la distancia se hubiera acortado. Y cuando por fin, cerca del amanecer, se atrevió a asomarse por la ventana, vio huellas en la tierra, marcas profundas, desordenadas, como de botas mojadas. Solo que en ese lugar no había barro, no había agua, no había nada que pudiera dejar una huella así. Al día siguiente se fue. No empacó con calma, no planeó. Agarró lo que pudo y caminó hacia el camino principal, sin voltearse. En un negocio de paso, una tienda vieja donde vendían café quemado y galletas duras, un comerciante lo miró como se mira a alguien enfermo y le preguntó de qué pueblo venía. Mi abuelo no quiso decirlo, pero el hombre lo adivinó por la cara. Le contó algo que no estaba en ninguna noticia. El derrumbe había sido peor. Hubo mineros que quedaron vivos, atrapados, golpeando durante días. Nadie quiso admitirlo. Sellaron la entrada rápido porque decían que el túnel seguía respirando, que se oían golpes incluso cuando ya no quedaba esperanza. No sellaron una mina, sellaron una boca. Mi abuelo vivió lejos de ahí el resto de su vida. Pero me confesó que durante años, a veces al dormirse, escuchaba los golpes bajo su cama. Y a veces, en plena madrugada, lo despertaba algo más, su nombre dicho con voces apagadas, como si viniera desde abajo de la tierra, como si el suelo tuviera garganta. La última cosa que me dijo, antes de que se le fueran apagando los ojos, fue lo que me dejó con la sangre helada. Me tomó la muñeca con una fuerza que no le quedaba y me susurró que no fue él quien decidió correr. Que cuando estaba frente a la mina, sintió que una mano invisible lo empujó hacia atrás, como si algo, allá adentro, se hubiera arrepentido de dejarlo entrar. Y luego agregó, con un hilo de voz, como si se disculpara. Los vi, y ellos también me vieron a mí. Pero no fueron los mineros los que me siguieron. Desde entonces yo tampoco digo el nombre del pueblo. No por misterio. No por drama. Lo callo porque hay lugares que se quedan esperando. Y porque, aunque la gente crea que lo peor es oír golpes en la noche, lo peor es descubrir que, a veces, los golpes no piden ayuda, solo están contando cuántos faltan. Los niños. No voy a decir el nombre del pueblo, y no es por jugar al misterio. Lo omito porque todavía queda gente grande viviendo ahí, y ese lugar ya carga suficiente silencio como para encima recibir curiosos, cámaras, cazadores de lo paranormal y gente buscando emociones baratas. A veces, cuando algo se vuelve tema de internet, termina volviéndose una condena para quienes no pueden irse. Esto ocurrió en 2009, cuando yo tenía 11 años. Mis papás nos llevaban, a mi hermana y a mí, a visitar a mi tía abuela. Era un pueblo perdido entre cerros, con 8 o 9 casas habitadas y el resto en ruinas, paredes abiertas como dientes rotos, techos hundidos, patios tragados por hierba. No había señal de celular y por las noches el aire olía a tierra fría y leña apagada. De niño, esa clase de abandono se siente como libertad. Andábamos sin reloj, sin tráfico, sin ruido.
Mis papás platicaban adentro y nosotros afuera éramos dueños del polvo, las piedras y las calles que no llevaban a ninguna parte. Solo había un sitio que nos inquietaba, aunque nunca lo confesábamos, una casa apartada, al borde del pueblo, donde el camino se angostaba y los árboles parecían más viejos que las demás cosas. La primera vez que la noté fue por la risa. No era escandalosa, era de esas risas cortas que parecen más susurro que juego. En el patio vi a 2 niños y una niña, como de mi edad o un poco menos. Jugaban sin gritar, sin correr demasiado. Lo raro no era eso, lo raro era la forma en que se quedaban inmóviles cuando pasábamos, como si alguien les hubiera dado una orden silenciosa. No saludaban. Solo miraban. No era timidez, era como si midieran cuánto tiempo resistíamos la mirada. Durante varios veranos fue igual, a veces estaban, a veces no, y cuando no estaban, el patio se veía exactamente igual, como si el juego hubiera quedado a medias, congelado. Mi hermana decía que eran los niños nuevos, y yo lo acepté así, porque en los pueblos la lógica también se hace chiquita. Hasta que un día, a media tarde, todo cambió. Mi hermana y yo íbamos caminando, pateando piedritas, cuando vimos a los niños otra vez. Estaban en el patio. Pero esa vez no jugaban. Estaban quietos, mirando hacia la casa, como esperando. Y entonces lo vi, una figura detrás de la cortina, en la ventana del segundo cuarto. Era una mujer grande, de pelo escaso y piel arrugada de una forma que no se parece a la vejez normal, sino a la de alguien que se quedó demasiado tiempo en un lugar húmedo. Lo que me heló fue su expresión, no era curiosidad, ni sorpresa. Era enojo, un odio seco, como si nuestra simple presencia la ofendiera. No levantó la mano, no hizo señas. Solo nos clavó los ojos como si nos conociera de toda la vida y nos culpara de algo. Mi hermana se detuvo. Yo sentí una presión en el pecho, como si hubiera tragado aire frío. En el mismo instante, los 3 niños voltearon hacia la ventana y esa coordinación me dio más miedo que cualquier grito. Corrieron adentro sin mirarnos, cerraron la puerta y la mujer jaló la cortina con violencia. La casa quedó ciega. No corrimos por valentía ni por heroísmo. Corrimos por instinto, como cuando el cuerpo decide antes que la mente. Llegamos a la casa de mi tía abuela con las piernas temblando y la garganta seca. Mis papás nos vieron pálidos y sudados, y pensamos que nos regañarían por asustarnos de nada. Pero cuando contamos lo que vimos, la cara de mi tía abuela se endureció, como si le hubieran nombrado un pecado. Dijo una sola frase, muy baja, sin explicaciones: de esa casa no se habla. No fue un regaño, fue una advertencia. Algo en su tono hizo que mis papás dejaran de insistir. Esa noche, cuando ya se había apagado la conversación, la escuché caminar por la casa y arrastrar un banco hasta la puerta, como quien asegura un cerrojo. No dormí bien. Afuera, los perros no ladraron ni una vez. Al día siguiente, por terquedad de niño, volví a acercarme a la casa con mi hermana. No llegamos al patio. Antes de doblar la esquina, vimos el camino raro, como más estrecho, como si la maleza hubiera crecido de golpe. Y al final, donde debía estar la casa, había un hueco de sombras entre los árboles. No es que no estuviera, estaba, pero parecía más hundida, más inclinada, como si hubiera envejecido décadas en una noche. Y algo más, en el patio, cerca del suelo, había 3 montoncitos de tierra, como pequeñas tumbas sin cruz. Nos fuimos sin hablar. Ese día dejamos de pasar por ahí. Pasaron los años, y la imagen se me fue borrando como un sueño mal puesto, pero no del todo. Siempre que recordaba la ventana, sentía el mismo frío, como si el odio de esa mujer hubiera quedado guardado en mí. Volví ya de adulto, en 2023, después de que mi tía abuela muriera. El pueblo estaba todavía más vacío. La mayoría de las casas eran ruinas completas.
fui por un trámite de herencia y por cerrar cosas. Me quedé una noche en la casa, solo, con una linterna y un candado nuevo. No había señal. No había nadie. Revisando cajones, encontré un sobre viejo con fotos amarillentas. Eran de los años 80, por la ropa y el color. En una de esas fotos estaba el pueblo, con la misma calle polvosa, y al fondo, cerca de los árboles, se veía la casa apartada. En el patio había 3 niños, quietos, mirando a la cámara. Me acerqué para verles las caras y sentí que el estómago se me volteaba. Uno de ellos se parecía demasiado a mí cuando era niño. No parecido de casualidad. Era mi cara, mi misma mirada. Y a su lado estaba una niña con el mismo lunar que tiene mi hermana bajo el ojo. Detrás de ellos, en la ventana, apenas visible entre la sombra, había una mujer. No se distinguía el rostro, pero la postura era la misma, como si estuviera inclinada hacia afuera, observando con paciencia podrida. Esa noche escuché pasos en el patio. Lentos. Arrastrados. Me quedé inmóvil en la cama, con la linterna apagada, esperando que el sonido se alejara. No se alejó. Se acercó hasta la puerta, y entonces algo raspó la madera, como uñas buscando el borde. No abrí. No grité. Me quedé quieto, respirando lo mínimo. El miedo, cuando es real, te vuelve pequeño. A la mañana siguiente, la puerta tenía marcas, finas y largas, en vertical. Y sobre el polvo del umbral había 3 huellas pequeñas, como de niños descalzos. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al salir, vi que el camino hacia la casa apartada ya no estaba cubierto de maleza. Estaba limpio, como recién barrido. Y a lo lejos, en el patio, vi 3 figuras quietas, esperando, como si supieran que esta vez yo sí iba a entender. Me fui del pueblo sin cerrar bien la casa, sin recoger nada más. En la ciudad, quise convencerme de que era sugestión, de que el cansancio y el duelo te hacen ver cosas. Pero la foto sigue conmigo, y cada tanto, cuando la miro, noto un detalle nuevo. El niño que se parece a mí está un paso más cerca de la cámara que la última vez. Como si el tiempo en ese pueblo no se quedara quieto. Como si avanzara, despacio, solo para alcanzarte. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No salen los mapas. En el verano de 2014 quise hacer algo sano para recomponer a mi familia. Veníamos de meses pesados, mi esposa Mariana y yo no dejábamos de discutir por tonterías, y nuestros hijos, Nora y Gael, ya habían aprendido a callarse cuando alzábamos la voz. Se me metió en la cabeza que un viaje por carretera nos iba a curar como si fuéramos una película. Elegí una ruta larga, secundaria, de esas que atraviesan zonas rurales donde el teléfono se vuelve un adorno. Salimos al amanecer desde un motel de paso. El calor subió rápido, como si el asfalto respirara. A mediodía, el aire acondicionado empezó a escupir aire tibio y el coche dio un jalón seco. Primero pensé que era gasolina mala, pero el tablero se llenó de luces como un árbol de Navidad. El motor tosió 2 veces y empezó a perder fuerza. Mariana me miró sin decir nada, esa mirada que no reclama pero pesa. Yo intenté sonar tranquilo, le dije que solo necesitaba orillarlo y revisar una manguera, pero en el fondo ya sabía que no era un ajuste rápido. Avanzamos con el coche temblando hasta que vimos un letrero oxidado, Hollow Ridge. No lo recuerdo por el nombre, sino por lo que estaba pintado debajo, casi borrado, no se detenga. Creí que era una broma de algún joven o un aviso por animales en la carretera.
frené de todos modos. Me ganó la esperanza de encontrar un taller, un teléfono, una tienda. El pueblo era pequeño y viejo, como si se hubiera quedado estancado en otra década. Casas de madera, cercas caídas, patios llenos de cosas que nadie recoge. Todo demasiado quieto. Ni perros, ni música, ni niños. Lo único que se movía era una cortina en una ventana, levantándose y cayendo como si alguien respirara detrás. El coche murió frente a una cabaña con un porche inclinado. Apagué el motor y el silencio me golpeó en los oídos. Bajé, levanté el cofre y el olor a metal caliente me mareó. Nora y Gael se quedaron dentro, pegados a las ventanas, mirando como si esperaran ver algo salir del monte. Toqué la puerta de la cabaña. Después de un rato, abrió un hombre mayor, piel curtida, ojos claros y fríos. No sonrió, no preguntó quién era. Solo miró por encima de mi hombro hacia el coche, como si ya supiera lo que iba a decir. Le expliqué que estábamos varados, que necesitábamos un taller o un teléfono. Negó despacio, sin compasión. Aquí no hay nada de eso, dijo, y su voz sonó más a sentencia que a información. El más cercano está lejos. Hoy no va a venir nadie. Luego miró el cielo, aunque no había nubes. Hizo una pausa rara y agregó algo que me inquietó porque no lo dijo como una recomendación, sino como quien informa una regla. Si se quedan adentro. Mariana bajó del coche y se colocó a mi lado. El hombre se fijó en ella, luego en los niños, y por primera vez vi un gesto leve, como un desagrado antiguo. Nos señaló una vereda hacia el bosque. Mi cuñado tiene unas cabañas. Puede que los deje pasar la noche. Pero la gente de aquí no quiere forasteros. No dijo no le gustan, dijo no quiere, como si el pueblo tuviera voluntad propia. Caminamos entre árboles con la sensación de que alguien nos seguía sin pisar ramas. Llegamos a otra cabaña, más cuidada, pero con ese olor a humedad que se queda pegado a la ropa. El cuñado nos abrió sin mirarnos a la cara. Nos dio una llave y señaló la puerta, como si nos entregara algo que no le pertenecía. Antes de irse, soltó la advertencia sin emoción. No salgan de noche. Si escuchan pasos, no habrán. Si les hablan, menos. Yo me reí nervioso, como lo hace uno cuando no quiere aceptar que tiene miedo. Pero el hombre ni se inmutó. Se perdió entre los árboles y la tarde cayó demasiado rápido. Adentro, la cabaña tenía muebles viejos cubiertos con sábanas. La madera crujía aunque nadie caminara. Revisé la cocina, casi nada. Mariana me reclamó en voz baja por no haber comprado comida antes. La discusión quiso nacer, pero la apagó el hambre. Decidimos ir al pueblo por algo simple, pan, latas, lo que fuera. Salimos con linternas. Apenas dimos los primeros pasos, sentí esa presión en el pecho que te avisa que no estás solo. El pueblo seguía igual de silencioso, pero ahora había algo peor, miradas. No se oían puertas abrirse, pero se movían sombras detrás de las cortinas. En una ventana vi un rostro pegado al vidrio y se apartó en cuanto lo miré. En otra, una mano bajó la persiana con rapidez, como si se taparan de nosotros y no al revés. No encontramos una tienda, ni un bar, ni una gasolinera. Solo un edificio que parecía iglesia, con la puerta encadenada. En el suelo, cerca de la entrada, había un círculo de sal, viejo, interrumpido por huellas recientes. Mariana me jaló del brazo. «Vámonos», susurró, y por primera vez la vi realmente asustada. Regresamos casi corriendo. Al llegar a la cabaña, el estómago se me hundió. Alrededor de la puerta había huellas frescas, muchas, marcadas en la tierra como si varias personas hubieran caminado en círculos.
También había marcas en la madera, rayones, como uñas o puntas de cuchillo probando la superficie. Esa noche nadie durmió bien. Los niños intentaron hacerlo, pero se despertaban con cualquier crujido. Cerca de las 2 de la madrugada, Nora se incorporó y me tocó el brazo con la mano helada. «Papá, hay alguien afuera». Me asomé por una rendija de la cortina. Entre los árboles vi una figura parada, inmóvil, mirando hacia la ventana. No se movía como alguien que espera. Se quedaba quieta como un poste oscuro. Me dije que era el cuñado, o algún vecino, o mi imaginación enloquecida. Cerré la cortina de golpe. Entonces empezaron los golpes. Primero suaves, piedritas contra el vidrio. Luego más fuertes, secos, como si probaran la resistencia. Después vinieron las voces, varias, alrededor de la cabaña, hablando bajo al principio, como rezos, y de pronto subieron hasta convertirse en insultos y órdenes. No entendía todo, pero sí capté lo esencial, querían que saliéramos. Mariana abrazó a Gael, que ya estaba llorando. Yo agarré lo primero que encontré, una lámpara de metal, inútil como arma, pero necesaria para no sentirme desnudo. Un golpe más fuerte sacudió una ventana, y ahí lo vi, un hombre pegó la cara al vidrio con una sonrisa torcida. En una mano sostenía algo que al principio no identifiqué. Cuando la linterna lo iluminó, el mundo se me apagó por dentro. Era una cabeza de cerdo, recién cortada, todavía goteando, con los ojos abiertos como si siguiera vivo. El hombre la alzó despacio, como un mensaje. Y luego, con la otra mano, señaló hacia el bosque, como diciendo por ahí. Y fue entonces cuando entendí lo verdaderamente imposible. No querían que nos fuéramos del pueblo, querían que nos perdiéramos en él. No esperaba el amanecer. No negocié. Abrí la puerta de golpe y el aire nocturno olía a tierra mojada y sangre. Afuera ya no había nadie, como si se hubieran escondido detrás de los árboles en cuanto escucharon el seguro. Corrimos al coche. Intenté encenderlo con la llave temblándome en los dedos. Nada. Otra vez. Nada. Solo el sonido del motor ahogándose, como si algo lo apretara desde adentro. Detrás de nosotros, en la oscuridad, comenzaron los pasos. Muchos. No corrían. Caminaban, seguros, como quien sabe que no tiene salida. Mariana me gritó que agarrara a los niños. Yo los subí como pude, empujándolos al asiento trasero. Fue ahí cuando vi algo que me heló peor que la cabeza de cerdo. En el parabrisas, desde adentro, había un papel doblado que yo juraría no haber visto antes. Lo abrí con manos torpes. Solo decía: si ya los vio, ya son de aquí. El coche por fin encendió, como si nos dieran permiso. Salimos derrapando, sin mirar atrás. La carretera parecía distinta, más larga, más estrecha. Los árboles se cerraban sobre nosotros como una boca. En el retrovisor, alcancé a ver sombras paradas al borde del camino, inmóviles, viéndonos irnos sin prisa. No sé cómo explicar lo que pasó después sin que suene absurdo. Conducimos por horas, o eso creímos. El cielo empezó a aclararse, y cuando por fin vi un letrero, el corazón se me rompió. Hollow Ridge. Habíamos dado un círculo. Mariana empezó a rezar en voz baja. Los niños ya no lloraban, solo miraban al frente como si hubieran envejecido 10 años en una noche. Yo sentí una certeza asquerosa: el pueblo no era un lugar al que llegabas. Era un lugar que te elegía. La segunda vez no nos detuvimos. Pasamos el letrero a toda velocidad, ignorando el coche que volvió a tironear, ignorando el olor a quemado. Y aún así, juro que por kilómetros, a los lados del camino, entre los árboles, vi a esas figuras quietas, siguiendo el trayecto sin moverse, como si siempre hubieran estado allí.
Llegamos a una gasolinera ya de mañana, en otra zona, con gente normal, con café, con ruido. Un mecánico revisó el coche y me dijo algo que todavía me da náuseas, que alguien había metido tierra húmeda y sal en el depósito, una mezcla que no se mete sola. Que eso fue lo que nos apagó el motor. Esa noche, en el baño de la gasolinera, me miré al espejo y vi en mi cuello una línea roja, como una marca de cuerda. Mariana tenía la misma. Los niños también. Nadie supo explicar cómo. Desde entonces no hacemos viajes sin ruta clara. No tomamos carreteras secundarias por aventura. Y cuando veo un pueblo demasiado quieto, demasiado vacío, siento el mismo peso en el pecho. Porque yo sí encontré un lugar que no sale en los mapas. Y a veces, cuando el silencio de la noche se pone raro, puedo jurar que lo escucho, como si el pueblo respirara cerca, esperando a que me equivoque otra vez. El pueblo que no deja huellas. Mi abuelo Jacinto nunca fue de contar cosas. Era de los que miraban más de lo que hablaban, con esas pausas largas que te obligan a bajar la voz aunque estés dentro de tu propia casa. De niño yo pensaba que era malhumorado, pero con el tiempo entendí que en realidad era precavido, como si cada palabra pudiera abrir una puerta que después no se pudiera cerrar. La única vez que lo vi temblar fue en enero de 2011, cuando yo tenía 19 y él ya arrastraba la vida como se arrastra un costal pesado. Estábamos en el patio, con el frío metiéndose por la ropa, y él se quedó mirando la oscuridad detrás del árbol de limón. Yo le estaba preguntando, otra vez, por el pueblo donde nació. Siempre se negaba. Ese día, sin embargo, como quien se rinde, me dijo que no era un pueblo, sino una trampa. Me habló de un lugar que él llamaba La Estacada, porque ahí todo se queda estacado, dijo, y luego se arrepintió de haberlo dicho, como si nombrarlo ya fuera un error. Aseguró que no salía en mapas, que nadie lo mencionaba en rutas y que las pocas personas que lo intentaban recordar acababan cambiando el tema sin saber por qué. Era un caserío de adobe, caminos de tierra, una capilla sin campana y un silencio que pesaba desde la mañana como si amaneciera cansado. No mandaban hombres, ni autoridad, ni comisariado, mandaban mujeres. No las llamaban por sus nombres, sino por su función, como se nombra a algo que no conviene humanizar, las madrinas. No se reunían en la plaza, no daban órdenes en voz alta, aún así, todos sabían cuando estaban cerca, porque el aire se enfriaba, los perros se escondían y la gente bajaba la mirada. Mi abuelo decía que olían a tierra mojada vieja, aunque no hubiera llovido. En La Estacada había una regla que nadie escribía, no se celebraban embarazos. Mi bisabuela, según Jacinto, supo que estaba encinta y no se lo dijo a nadie fuera de la casa. Aún así, las madrinas se enteraron. No por chismes, sino por algo más animal, más sucio, te rastrean como si fueras carne, me dijo, y en su cara se asomó una vergüenza antigua. En ese pueblo, los bebés desaparecían antes de cumplir la semana. A veces no dejaban ni llanto. A veces dejaban una cuna vacía y un olor raro, como a vela apagada. Mis bisabuelos juntaron lo que tenían para largarse. No podían salir a pie, los caminos se vigilaban sin vigilancia, con una sensación que te obligaba a dar la vuelta. Entonces le pagaron a un hombre que movía ganado hacia la carretera, uno de esos que conocen veredas y saben cuándo es mejor no preguntar. La salida fue de noche. Para que no los olieran, mi bisabuela se metió bajo un montón de paja en la carreta, entre becerros, y se embarró con estiércol hasta el cuello. Mi bisabuelo caminó al lado, fingiendo que era solo un traslado más. Jacinto contó que el carro avanzó lento y que en cierto punto el camino se estrechó entre mezquites. Ahí, aunque nadie apareció, los animales se inquietaron de golpe, como si vieran algo que no se ve. Mi bisabuela, desde abajo, escuchó un murmullo de mujeres, bajito, pegado al oído,
como cuando alguien te habla detrás sin estar. No era un rezo. Era una lista, un conteo, como si nombraran cosas que debían cobrarse. Esa noche nadie se atrevió a mirar hacia el monte. Lograron llegar a la ciudad, a otro nombre, a otra vida. Cambiaron apellidos, cambiaron de calle, cambiaron hasta la manera de contar los días. Mi abuelo nació lejos, y por años pareció que la huida había servido. Pero, según él, la estacada no se olvida, solo se esconde detrás de lo cotidiano. Su madre se despertaba con la cama empapada en sudor, diciendo que escuchaba pasos en el techo, pasos descalzos, lentos, como si alguien tanteara la teja buscando un punto débil. Mi bisabuelo empezó a clavar cruces en marcos de puerta por pura desesperación, aunque jamás fue creyente. Jacinto me confesó el giro con una calma que me heló, a él lo marcaron antes de nacer. No un tatuaje, no una cicatriz visible, algo peor. Te dejan un hilo, dijo, un hilo que no ves, pero que tira. Por eso, toda su vida, en ciertos sueños, volvía a caminar por el mismo camino de tierra. Por eso, cuando murió mi bisabuela, en su velorio se apagaron las velas sin corriente de aire. Por eso, a veces, al cruzar una calle cualquiera, Jacinto veía en un reflejo a una anciana con el cabello pegado a la cara, observándolo como si lo estuviera reconociendo. Yo pensé que era la fiebre de los viejos, el terror de su juventud. Hasta que, semanas después, buscando papeles en un cajón, encontré una foto antigua, mi abuelo niño, serio, y detrás de él, apenas alcanzable por el grano de la imagen, una mujer desenfocada con los ojos oscuros, demasiado oscuros, mirando directo al lente. No era familia. No era vecina. No era nadie que debiera estar ahí. Esa misma noche soñé con un camino estrecho entre mezquites. Y al despertar, en la puerta de mi cuarto, había tierra húmeda. No lodo, no polvo, tierra como de campo recién regado, en una línea fina, como si alguien hubiera arrastrado la punta de un dedo desde afuera hacia adentro. Quise hablar con mi abuelo al día siguiente. No pude. Lo encontramos en su cama, con los ojos abiertos y la boca reseca, como si se le hubiera ido el aliento en medio de una palabra. Sobre su lengua, mi madre juró que había un sabor raro, amargo, como a ceniza de vela. Desde entonces, hay mañanas en que me despierto con un murmullo pegado al oído, un conteo que no entiendo. Y algunas noches, si apago todo y dejo el cuarto en silencio, me parece escuchar pasos descalzos buscando un punto débil en el techo, como si alguien, por fin, hubiera encontrado el hilo que mi abuelo cargó toda su vida, y ahora tirara de mí. El carretón sin huellas. Yo no era de creer en nada. Ni brujas, ni ánimas, ni cosas del monte. Si me apuras, hasta me daba risa cuando los viejos del rumbo se persignaban al pasar por la calle principal de San Bartolo del Encino, un pueblito perdido entre cerros secos y mezquites, allá por la sierra, donde la noche cae temprano y el silencio suena como una tapa sobre la cabeza. En noviembre de 2011 yo tenía 36, trabajaba de electricista en una empacadora y lo único que me importaba era llegar a la casa, cenar y dormir. Mi esposa, Marina, se había ido con mis 2 niños a un velorio al ejido vecino. Era su tía, de esas familias grandes donde el luto dura 3 días y la gente reza aunque no sepa por qué. Yo me quedé porque al amanecer debía salir a revisar un transformador que andaba fallando. La empresa no perdonaba retrasos. La noche estaba quieta. Ni perros ladrando, ni música, ni carros. Solo ese frío seco que se mete por las rendijas y te obliga a buscar cobijas. Me dormí sin pensar, como piedra. No sé qué hora era cuando abrí los ojos. Al principio creí que era un sueño, porque lo que escuché no tenía sentido. El rechinar lento de ruedas de madera y, mezclado con eso, cascos golpeando el suelo con una cadencia pesada, como si el piso estuviera húmedo, aunque afuera no llovía desde hacía meses.
El sonido venía desde la calle, acercándose sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. Me senté en la cama, con la garganta apretada. Lo primero que pensé fue, alguien trae una carreta para mover cosas del velorio. Pero en San Bartolo ya no se usaban carretas, todo era camioneta y a esa hora nadie hacía mandados. Lo segundo que pensé fue lo que juraba no recordar, el cuento del carretón, ese que decían que pasaba cuando la muerte andaba cobrando. Mi mente buscó una explicación y aún así el cuerpo no me obedecía. Tenía la sensación rara de que el aire se había vuelto espeso, como si la casa estuviera llena de tierra. La sala olía a cera apagada, aunque yo no había prendido ninguna vela. Sentí un escalofrío, no de frío, sino de esa clase que te nace en la nuca, como cuando alguien te mira sin que lo veas. El carretón siguió acercándose hasta que se detuvo, justo enfrente. No escuché voces. No escuché animales. Solo el leve crujido de la madera acomodándose, como si el peso encima se moviera. Y entonces pasó algo que me dejó sin sangre. Alguien, desde afuera, susurró mi nombre. No un grito, no un llamado normal. Fue un susurro lento, pegado a la pared, como si el que hablaba tuviera la boca junto a la ventana. Me levanté despacio. No por valentía, sino porque el miedo me empujó como empuja un resorte. Recordé otra cosa que decían los viejos: no mires, porque si miras, el carretón aprende tu cara. Yo nunca había respetado esas frases, pero en ese momento no me dio risa. Me quedé parado en el pasillo, mirando el reflejo oscuro del vidrio, con la cortina temblando apenas por mi propia respiración. Quise convencerme de que era un borracho jugando, pero el silencio afuera era tan perfecto que hasta mis pensamientos se oían. Y de pronto, un golpe seco. Como si algo pesado hubiera caído en el suelo. Un sonido final, sin rebote, como cuando cae un costal lleno, o como cuando un cuerpo toca tierra. Ahí fue cuando sentí que mi casa no era mi casa. Me ardieron los ojos de lo tensos que los tenía. No me atreví a abrir la puerta, tampoco la ventana. Me quedé quieto, esperando que el sonido se alejara. Lo peor era que el carretón parecía estar esperando también, como si supiera que yo estaba ahí, a pocos pasos, dudando. Pasaron segundos que se hicieron largos y luego el rechinar volvió a empezar. Los cascos se alejaron, lento, con ese ritmo que no cambia aunque uno rece por dentro. El sonido se fue perdiendo hasta desaparecer en la calle empedrada y el pueblo volvió a quedar mudo. Yo ya no pude dormir. Me senté en la cocina con una taza de café que me temblaba en las manos. Cuando amaneció, me sentí ridículo, como si todo hubiera sido un ataque de nervios. Salí al patio a echar agua a unas macetas y, sin pensar, miré hacia la calle. El empedrado estaba limpio. Ninguna huella, ninguna marca de llanta, nada. Pero ahí, justo frente al portón, había algo que no debía estar, un pedazo de cuero oscuro, como una tira, húmeda, con olor a establo viejo. Me agaché y lo toqué con la punta del dedo. Era correa, de las que se usan en arneses, y estaba tibia, como si acabara de soltarse. No la levanté. Sentí una vergüenza rara, como si tocara algo que no me pertenecía. Entré y me lavé la mano 3 veces, sin entender por qué. A media mañana, antes de irme al trabajo, me avisaron que don Nabor, el vecino de la esquina, había muerto en la madrugada. Viejo, enfermo del corazón. Una muerte normal, dijeron. Lo inquietante fue la coincidencia, eso pensé. Nada más una coincidencia. Pero en la tarde Marina me marcó. Su voz sonaba extraña, como si hablara desde un cuarto vacío. Me dijo que el velorio se había puesto raro, que de madrugada, allá en el ejido, también se escuchó una carreta. Que las velas se apagaron solas. Que una señora se desmayó cuando juró ver pasar una sombra con sombrero junto al patio.
Yo le dije que no se preocupara, que eran nervios, que el cansancio inventa cosas. Colgué y me quedé viendo mi mano. Desde la muñeca hasta el dorso, justo donde había tocado la correa, tenía una línea morada delgada, como si me hubiera apretado un hilo. No dolía, pero ardía por dentro, como quemadura vieja. Esa noche, ya con mi familia en casa, traté de actuar normal. Cenamos, acosté a los niños, y cuando por fin todo quedó en silencio, apagué la luz del cuarto y me quedé escuchando, esperando no escuchar nada. No pasó ni una hora cuando volvió. No venía de la calle. El rechinar empezó dentro de mi casa, como si unas ruedas se arrastraran despacio por el pasillo. Los cascos sonaron sobre el piso de cemento, marcando un ritmo imposible. Sentí a Marina tensarse a mi lado. Ella no preguntó nada, solo me apretó el brazo con fuerza, como si ya supiera. Y entonces lo oí, clarito, pegado a la puerta del cuarto. Mi nombre. Pero no lo dijo una voz extraña. Lo dijo mi propia voz, la misma con la que les hablo a mis hijos, la misma con la que le digo buenas noches a mi esposa. Solo que sonaba hueca, como si viniera desde una garganta llena de tierra. No me moví. No abrí. No miré. Hasta que el golpe seco retumbó, esta vez del lado de la cuna del niño. Al día siguiente, cuando amaneció y fui a revisar, la cuna estaba en su sitio. Mi hijo dormía. Marina temblaba en la cocina. Y frente a la cuna, sobre el piso, había un rastro de polvo gris, como ceniza fina, formando la marca de una rueda, perfecta, sin huellas alrededor. Desde esa noche, en San Bartolo ya no me burlo de los cuentos. Porque entendí algo que nadie me había dicho, el carretón no siempre viene por alguien que ya está listo. A veces viene por quien ya aprendió tu cara. Y a partir de ahí, solo es cuestión de tiempo para que vuelva a pasar, desde adentro.